Hola chiques, espero que estén muy bien, que estén pasando bien la cuarentena en sus casas, que puedan estar focalizando en los contenidos del programa y que puedan estar pensando en sus ISP. Eh, ya estamos entrando en la segunda parte del programa, en el segundo seminario. La idea es que ya pueden empezar a capitalizar los ejercicios introductorios que hicieron en RME para empezar a pensar más directamente en su propuesta de investigación. Así que hoy les vamos a dejar un muy mínimo resumen de la estructura de la propuesta de ISP para que ustedes puedan trabajar sobre este tema. Recuerden, como siempre les comentamos, que este tipo de trabajo requiere fundamentalmente de trabajo de parte de ustedes, porque cada uno tiene sus propios intereses, sus propios ritmos eh, y su propio estilo, así que la idea es que ustedes tomen todos los materiales que nosotros les damos, pero que cada uno trabaje por su cuenta. Entonces, importantísimo, van a ver esta clase, este PowerPoint, eh, con un rico café al lado y su manual de RME también, con muchas ganas de avanzar en esto. El capítulo 7 del manual de RME tiene un paso a paso o más bien detalles sobre cada componente de la propuesta de ISP, así que para no entrar en pánico sobre qué escribo en cada lado, pueden ir a visitar eh, el manual. También el manual es bien interesante para repasar algunas cosas que no son fáciles de aprender y no son fáciles de formular en los primeros intentos, como cuando uno es un estudiante joven como ustedes y por ahí son las primeras veces que están haciendo o intentando hacer investigación. Formular una propuesta y formular una pregunta y un problema en general son, a mi parecer, los pasos más dificultosos de una investigación. Entonces, es importante que le den tiempo a eso, no se pongan presión, traten de hacerlo sabiendo que van a fallar y la idea es ir mejorando en cada intento. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a pensar hasta ahora en qué avanzamos. Algo de esto hablamos en nuestro último debriefing. La idea es pensar que ustedes no están en una hoja en blanco al momento de empezar a pensar la propuesta de investigación y que además van a tener 2 o 3 entregas de propuesta de investigación. Entonces, no es que ahora tiene que salir perfecto. Entonces, estamos, digamos, a mitad de camino. Si todos siguen con el tema que plantearon en el ejercicio 3, pueden capitalizar a nivel sustantivo lo que ya hicieron en la propuesta. Y si cambiaron de tema, no hay problema, porque también no lo piensen como una pérdida de tiempo por 2 cuestiones. Porque aprendieron a hacer o aprendieron skills de investigación que pueden volver a aplicar sobre cualquier otro tema sustantivo. ¿Y por qué es importante? Que si quieren cambiar de tema lo hagan, porque van a estar un mes trabajando sobre este tópico en particular y es importante que lo hagan con ganas, entusiasmados y con un interés genuino, ¿sí? Y quizás a medida que avanza el seminario van encontrando nuevos temas, nuevos casos, nuevas teorías que hacen que su interés y sus ganas cambien también. Y es completamente genuino. Entonces, lo que hicimos hasta ahora fue pensar qué quiero estudiar a partir de preguntas quizás iniciales, básicas, introductorias. A veces uno piensa que tiene que hacer una propuesta de investigación sobre algo que no estudió en su vida, que no tiene idea, entonces empezaron a buscar bibliografía y a leer, digo, de medios de comunicación, de noticias, de películas, de cosas que hablaron con sus homestays, etc. Y a partir de eso, sobre todo de los papers
de los papers de peer review y lo que fue, papers que están aprobados, digo, a nivel académico, pudieron encontrar algunos conceptos, refinar la pregunta, entender más los debates, etcétera. Y eso entonces lleva a que la pregunta no sea tan inicial o tan básica como las primeras ideas que uno tiene. A medida que hicieron eso, tuvieron que empezar a pensar en el ejercicio 3.2, bueno, cómo plantear objetivos. Y eso es algo súper difícil de hacer cuando uno no tiene mucha práctica. Entonces, en ese punto en particular, les pido que vuelvan al manual de RME. Yo ahora les voy a mostrar cuando pasemos un poco por el manual. Les voy a mostrar que más o menos en la página 19, 20, nos detenemos bastante en conversar qué son los objetivos de investigación, cómo se plantean, siempre pensando que son objetivos de conocimiento, que se tienen que plantear con un verbo en infinitivo, que tienen que estar acotados en tiempo y espacio, etc. Pero bueno, para armar los suyos, la idea es que visiten de nuevo la bibliografía. Luego, en el ejercicio 3.3, la idea era empezar a preguntarse cómo iban a responder esa pregunta. Y esa es como la excusa para empezar a pensar la metodología, la estrategia metodológica que mejor se adecua a sus preguntas, problemas y objetivos de investigación. Recuerden que esto es como un funnel, creo que se dice, como un embudo, donde pasamos del tema a la pregunta, al problema, a los objetivos, y eso tiene que tener entonces una coherencia con la metodología, que es lo que va a llevar a responder esa pregunta. Y luego hicieron una guía de entrevista a un experto, y con suerte ya todos están por hacer o hicieron la entrevista al propio experto. Una vez que tengan todo esto hecho, la idea es que para el 19 de abril, que falta todavía un poquito, ustedes junten todo esto que ya hicieron bajo un orden que es el de la estructura de propuesta ISP. Esto no quiere decir que mágicamente sus ejercicios 3 se van a convertir en una estructura, pero sí les va a ayudar a ordenar lo que ya tienen en la estructura de propuesta ISP y a identificar en qué puntos tienen que trabajar más o menos. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien, Mauge? Sí, perfecto. Bien. Mauge está muteada, pero está acá acompañándonos. Importante, ténganse paciencia. Como decía, cada uno a su ritmo, cada uno va a tener ventajas y obstáculos, va a encontrar obstáculos en diferentes partes. Algunos tienen temas súper definidos, otros la tienen súper clara con la metodología, pero no entienden muy bien el tema. Otros consiguieron una experta o un experto para hacer una entrevista fácilmente, y otros están agarrando de los pelos con ese tema, así que paciencia, cada uno a su ritmo, pero importante, como les decía, construir una pregunta de investigación es difícil, construir un problema es difícil. Si aún están intentando avanzar en estos pasos, recomiendo los puntos que siguen, y aunque no estén intentando avanzar con esto y crean que ya lo tienen completamente cerrado, por favor ubíquense en estos ejercicios como progresivos, como que la idea es que la pregunta que se formularon al principio del cuatrimestre evolucione, mejore, se desarrolle, sea más rica y metodológicamente esté mejor formulada, con lo cual les invito a pasar por estos materiales cuantas veces sea necesario. No hay nada nuevo más que los videos. Les comento nuevamente, el manual de RME tienen pasos a pasos y tienen bastantes detalles sobre las preguntas, los problemas, los objetivos. También tienen la bibliografía de Booth, de Marshall, que son muy buenas bibliografías para ayudarlos, o sea, están pensadas para estudiantes que están haciendo proyectos, como un workshop de thesis, por ejemplo.
los PowerPoints de las clases anteriores que quizás ahora cobran más sentido que cuando los vieron por primera vez. Por último, no duden en preguntarnos a nosotros cualquier cosa que les esté haciendo ruido o que no sepan cómo resolver. Nosotros somos Paula, Brenda, Mauge, Juli y yo. Creo que no me olvido de nadie. No, Mauge. Creo que Gabriel. Gabriel es mi director de tesis, se va a enojar que no lo nombré. Bueno, y Gabriel. Y por último, les dejo 2 videos. Uno es más scholar, o es más aniñado, el otro es más profesional, pero los dos son sobre preguntas de investigación y problemas de investigación, son cortitos, a mí me gustaron, me parece que hacen foco en las cosas que a nosotros nos parecen más importantes, así que los invito a verlos, las invito y los invito a verlos. Y bueno, hasta acá estamos. Voy a pasar al manual, Mauge, avísame si se ve. ¿Se ve el manual? Sí, perfecto. Del manual les marqué varias cosas, porque si bien... ¡Ay, los mareo, los mareo! ¿Cómo se dice montaña rusa en inglés? Alguien que me lo diga por WhatsApp. Tiene un nombre, montaña rusa. No me acuerdo ahora. Y también el otro día hablaba con un estudiante que puzzle en español es rompecabezas, como headbreaker. Estuvimos hablando con Mickey Drucker de eso ayer, que lo posteó en Instagram. Bueno, no importa. Podría ser la palabra clave para controlar que hayan visto este PowerPoint. Es verdad, es verdad. Montaña rusa. Mande montaña rusa Al al SOS. WhatsApp, sí, al SOS si leyeron este PowerPoint. Bien. Bueno, del manual, cosas importantes. Van a ver que tienen, por ejemplo, todo un capítulo que se trata de diseño de propuesta de investigación, ¿sí? Los pasos a pasos para elegir el tema, actividades para avanzar en el tema. El capítulo 2 se focaliza en la cuestión de la pregunta de investigación, cómo elaborarla. Dentro de ese capítulo está la descripción de qué son los objetivos generales y específicos, y a su vez también trabaja cómo elaborarlos. Y esto va a ser parte esencial de su proyecto, ¿sí? Luego, esto ustedes supuestamente ya lo leyeron, es importante que lo lean si no lo leyeron. El capítulo 3 van a encontrar los antecedentes y el marco teórico, y también un step by step para hacerlo. Esto es parte de como vieron de la estructura de la propuesta del ISP. Y por último, para responder el ejercicio 3.3, deben haber leído el capítulo 4 de estrategia metodológica y algún texto más en inglés. Así que les invito a volver sobre esto. Y específicamente para esta clase, en la página 49 encuentran, como les decía antes, un análisis, una descripción de la estructura de la propuesta. Bien. Hace un ratito, me voy a detener un segundito en esto, hace un ratito les estaba comentando sobre los objetivos, porque a veces es como un gran fantasma el tema de los objetivos. Este manual, mientras voy pasando de hojas, les cuento que fue preparado especialmente para ustedes, pensando en sus proyectos de ISP, con lo cual les insisto en su lectura, porque realmente es una buena guía para ir de la mano para armar su propuesta. Bueno, como les decía, página 19, acá está, objetivos generales y específicos. Acá verán que hay como una breve descripción de qué son los objetivos. Como les decía antes, los objetivos son objetivos de conocimiento. La idea es que ustedes puedan traducir su pregunta de investigación en objetivos, de, bueno, a ver, ¿qué quiero conocer, comprender, explicar, comparar, etcétera? Y esos objetivos están informados por el caso y por la teoría, a su vez se van a desgranar en objetivos específicos.
que van a estar, y esto es muy importante para pensarlo de manera lógica, los objetivos específicos tienen que estar incluidos en el objetivo general. Eso es muy importante, ya lo van a ver cuando ustedes vayan armando sus objetivos. Bueno, y como les decía, acá tienen actividades prácticas para elaborarlos, ¿sí? Cómo ir pensando en pasar de objetivos generales a objetivos específicos. Quería detenerme un segundo en esto porque las clases anteriores estuvimos hablando más de cómo construir la pregunta y no le dedicamos tanto tiempo a el tema de objetivos. Bien, voy a volver al PowerPoint. Mauge, ¿se ve el PowerPoint? Bien. Entonces, ¿cómo es esta estructura? Yo les decía que tenemos que juntar el ejercicio 3 y 4 en un documento único y ese documento tiene que empezar a tener la estructura de propuesta de ISP. Bueno, la estructura es esta. Yo la fui poniendo en colorcitos porque pensaba como en diferentes tiempos. La idea es entonces ir viendo cada elemento y algo que es importante antes es mostrarles esto. Bueno, primero vamos a repasar esto. Un título, una introducción donde vamos a presentar brevemente nuestro problema, en realidad nuestra pregunta o mismo el tema, donde también esto puede estar dentro de la introducción o en un punto aparte, justificar por qué este tema es importante a nivel académico, a nivel social, no solo que me importe a mí, sino que le importe a mis interlocutores y que le importe a mis interlocutores de la academia. Esto muchas veces se trabaja a partir de datos cuantitativos, ¿sí? Como para mostrar por qué es importante investigar este tema y de qué manera. Luego vamos a trabajar en la definición del problema y los objetivos. Y por último, vamos a trabajar en los antecedentes y el marco de referencia. Los antecedentes es lo que venimos hablando como state of art. Y por último, hay un tercer bloque que tiene que ver en pasar, como hablábamos en las clases anteriores, del qué al cómo. Y ese cómo es cómo voy a llevar a cabo mi investigación, cómo me voy a organizar y algo que va a estar como pregunta de fondo en toda la elaboración del proyecto tiene que ver con la factibilidad, que es feasibility, ¿sí? Todo esto que estoy pensando, cómo lo quiero hacer, etc. ¿Es feasible en este contexto? Sí, no, bueno. Y otra cuestión que es muy importante para cualquier investigación y para la salud mental de cualquier investigador es tener un cronograma detallado, flexible, realista, pero que exista, ¿sí? Que se puede romper en algunos momentos, pero que exista. Bien, y las otras cuestiones son un poquito más formales, tiene que ver con las referencias bibliográficas. Recuerden que en SIT usamos APA, y el último punto, el advisor, es el tutor, y no sé por qué hice corrección, me confundí, pero es el advisor temático y el advisor de español. El advisor de español seguramente sea la profesora o el profesor con el que están trabajando hasta ahora, y el advisor, como ya hablamos el otro día, recuerden, nosotros buscamos la persona que mejor los pueda acompañar, tanto por conocimiento como por disponibilidad, conocimiento del programa, que sean profesionales que sabemos que los van a ayudar comprometidamente, etc. ¿Está bien? Bueno, ustedes pueden volver a este slide cuantas veces quieran, así que paso. Esto es los quiero seguir convenciendo de que el trabajo que hicieron no fue en vano, y entonces lo que hicimos con Mauge fue un espejo entre lo que ya hicieron y dónde tendría que estar ubicado en la estructura de la propuesta. Bueno, esto es bastante intuitivo, pero espero que les sirva a ustedes para darles orden. La idea es que esta primera pregunta que quieren investigar
les sirva para pensar el título, la introducción, el ejercicio 3.2 que tiene que ver con la primera búsqueda bibliográfica y el posterior refinamiento de la pregunta y los objetivos les sirva a ustedes para la justificación del problema, la definición del mismo, los objetivos y también como primera entrada a los antecedentes y el marco de referencia. Obviamente que esto va a tener que seguir creciendo, ¿no? No es que ustedes van a hacer una propuesta con una sola ficha bibliográfica, pero bueno, ya hicieron una, es más que nada, ya hicieron una primera búsqueda, tienen aunque sea 5 fuentes que pueden utilizar, y con eso están bastante bien. Si las fuentes que eligieron son buenas, digamos que tienen un cuerpo bastante interesante de readings, ¿sí? Segundo. Última parte, el ejercicio 3.3. Como les decía, tenía que ver con cómo van a responder a la pregunta. Esto se va a ver reflejado en la estrategia metodológica y la pregunta por la factibilidad. Y el ejercicio, el 3.2, el 3.4, que era la entrevista, y el 4, que era la guía de entrevista, o al revés, les va a servir, en realidad les va a servir para todo el proyecto. La idea es que ustedes a partir de esa entrevista tengan un conocimiento más global del tema, no solo, o sea, les puede servir, por ejemplo, para los antecedentes y el marco teórico, porque les van a recomendar bibliografía, o los van a ayudar a ubicarse en el debate del tema en Argentina, etc. Y también pueden hablar de su propia pregunta, ¿qué les parece esta pregunta a los expertos? ¿Sí? Entonces, parece que no, pero ya hicieron mucho. Y reitero, si ustedes quieren cambiar de tema o quieren darle un giro al tema que ya tienen, háganlo porque por lo menos aprendieron los skills metodológicos para hacer esto, ¿sí? Una pregunta que me hacen siempre, si cambian de tema, no es necesario que vuelvan a presentar todos estos ejercicios. No es necesario. Ahora, sí van a tener que presentar una propuesta de ISP. Y para hacer la propuesta de ISP, sí van a necesitar pasar por todos estos elementos. Entonces, aunque no la entreguen, la tarea igual hay que hacerla. ¿Sí? La tarea mental hay que hacerla igual. La búsqueda bibliográfica la van a tener que hacer igual, etc. Ahora, si están interesados en cambiar de tema porque hay algo que les llama más la atención, háganlo. ¿Sí? Bien. Quiero volver. ¿Dónde está mi estructura? Acá. Ahora vamos a volver a pasar por acá. ¿Sí? Un poco, ya dije bastante antes, pero bueno. El título. El título, si van a la lista de ISP, van a encontrar muchos errores en los títulos de estudiantes del pasado, porque siempre el título del ISP y del ISP Proposal parece algo decorativo, como ornamental, y es un problema, es una pena, porque el título es una de las cuestiones más importantes porque denota cuánta claridad ustedes tienen sobre el tema que están investigando, sobre la pregunta que se están haciendo, y porque a uno lee un título que sintetiza fácilmente el ángulo y el caso que ustedes están trabajando, y a uno le tienen que dar ganas de ir a leerlo. Entonces, cuando vayan a la lista de ISPs, van a ver que quizás por falta de tiempo, por falta de atención, hay muchos títulos que tienen errores. Importante, todos los títulos tienen que dar cuenta de 2 temas, o tienen que sintetizar 2 temas. Uno es el problema que están trabajando, pueden referir a un concepto, pueden referir a la pregunta de la investigación, o al ángulo del análisis que ustedes le van a dar, y por otro lado tienen que hacer una referencia al caso o una referencia empírica, ¿sí? Y acá es donde vienen muchas veces los problemas. Y esto es algo que puede venir, que se arrastre
de que si bien uno lo tiene claro en su cabeza, a veces no lo escribe en los objetivos, en la pregunta, en el problema, y se traduce en el título. Entonces, nunca olviden especificar el tiempo y el espacio donde se realiza la investigación. Esto es igual. Si ustedes están haciendo análisis de redes sociales, por ejemplo, bueno, poner qué redes sociales, qué cuentas, qué casos, en qué periodo de tiempo, ¿sí? El título no tiene que ser largo, yo diría que no más de 2 líneas. Puede ser creativo, pero tiene que estar dentro del género de paper de investigación. A veces uno es de tan creativo se va de género y queda medio raro. Y trabajen pensando que es tentativo, ¿sí? Su ISP report no necesariamente tiene que tener el mismo título que el ISP proposal. Y no está mal, ¿sí? Si cambian el eje, descubren nuevas teorías, etcétera, puede cambiar el título sin ningún tipo de problema. Solo que le tienen que avisar a Mauge para cuando nosotros hacemos nuestra línea de presentaciones, por ejemplo, de ISP en las últimas semanas del programa. Bueno. Luego, como les decía, esto puede ser estos 3 puntos pueden estar bajo un mismo título que sea introducción, o pueden, perdón, o pueden estar así en 3 puntos separados. Esto tiene que ver con cómo les resulta a ustedes más fácil escribirlo. La idea entonces es que sea unas primeras páginas introductorias, donde se presente el tema, como decíamos antes, se justifique la relevancia social y académica, y donde quede muy claro cuál es la pregunta, el problema y los objetivos generales y específicos de la investigación. Toda propuesta tiene que tener una pregunta y objetivos, si no hay algo que está faltando. Bien. De vuelta, chicos, voy a ser insistente con esto. Hay mucho material escrito en el manual de RME sobre este tema. Vuelvan hacia allá, léanlo con alegría, olvidando que están leyendo metodología y enfocándose en que lo están leyendo para hacer algo lindo, para informarse, para hacer una linda investigación. Si se les enfrió el café, que se hicieron rico, se lo calientan y siguen leyendo. Bien. Luego la segunda parte son 2 puntos. Como les decía, los antecedentes es el state of art. Tiene que ver con algo Gabriel ya les habló, tuvieron una clase sobre esto, si recuerdan, la primera clase virtual. Tiene que ver con, bueno, cuál es el estado del debate sobre este tema puntual que estoy investigando yo en este momento en Argentina. Para un paper de un ejercicio de investigación de grado, no es necesario que ustedes hagan un estado del debate global. Y muchas veces no es necesario en ningún grado, pero menos en este momento para ustedes. Entonces, sean como muy certeros en ir a buscar ese debate puntual que hay escrito sobre el tema. Porque a veces uno trata de leer todo lo que hay escrito sobre aborto, por ejemplo, o sobre megaminería, o sobre extractivismo, y al poco rato de buscar, nos encontramos con que por ahí we download, no sé, 100 papers, sabemos que es imposible que lean 100 papers, y entonces hay que empezar a buscar bien finamente cuáles nos sirven. Y en ese sentido, recuerden lo que hablamos, vuelvan a ese PowerPoint sobre cómo hacer una revisión bibliográfica, selectiva, acotada, local, ¿sí? Creo que es el PowerPoint de RME 4, si no estoy equivocada, que es el que dio el profesor Gabriel. Vuelvan sobre ese tema, ¿sí? Sí, Mauge me apunta que sí. Luego, ¿qué diferencia hay entre los antecedentes y el marco de referencia? Es, ok, de este debate,
¿con qué conceptos voy a trabajar yo? ¿Cuáles son los conceptos que de todo este debate yo adopto? Y que puedo adoptar reelaborándolos también. No es que tengo que hacer una adopción completamente directa, sino que puedo decir, bueno, no, yo el concepto, no sé, estoy pensando en algún ejemplo, porque no quiero dar siempre el mismo, pero lo voy a dar. Si mi tema es el de clases sociales, y en los antecedentes quiero hablar algo que todos entendamos, más o menos todos entendamos. Y en los antecedentes explico que en América Latina el concepto de clase fue tomado de autores europeos y que dentro de la sociología, y que hay autores que solo refieren a la posición, a la posesión o no de los medios de producción, entonces digo, la idea marxista de clase, de burgueses y proletarios. Que también, esto todo en el estado del arte, que también está el concepto de clase que incorpora la dimensión de estatus y de prestigio, como puede ser una definición weberiana de clase. Que hay otras definiciones de clase multidimensionales, como puede ser la de Bourdieu. Bueno, yo planteo todas las que conozco. Y lo que digo es, bueno, cuando paso el marco de referencia, digo, bueno, para mi pregunta de investigación y para mis objetivos de investigación, yo elijo trabajar con esta idea de capitales de Bourdieu porque me permite ver mejor tal y tal cosa de mi pregunta, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las valoraciones que las personas hacen de sus propios consumos culturales, por ejemplo. Bueno, espero que se entienda lo que... Me extendí mucho con el ejemplo, pero espero que se entienda lo que quiero decir sobre la gran revista que uno hace en antecedentes y lo que toma en el marco teórico. Mismo también pueden leer para su estado del arte, pueden leer algún paper que les parece excelente a nivel conceptual, pero que el caso de análisis es en Bolivia. No sé, pienso megaminería o extracción de litio en Bolivia durante el gobierno, el ciclo de Evo Morales. Entonces encuentran un montón de conceptos dentro de esos papers que están buenísimos y eso lo trabajan en los antecedentes y cuando lo adoptan en su marco de referencia, justamente lo que están viendo es que, bueno, que eso que les encanta, que está hecho en otro contexto, lo pueden adaptar al contexto argentino o al caso de la extracción de litio en las provincias de Salta y Jujuy. Bien, pero, importante, ya lo dije varias veces, el marco de referencia y los conceptos no deben ser más de dos conceptos centrales que ordenen su pregunta de investigación. Después pueden utilizar algún conceptito más, pero no se vuelvan locos con una gran teoría, no vayan a teorías de gran alcance, no vayan a teorías grandes. Esto ya di el ejemplo de autores que nos encantan y que está muy bien citar y que es hermoso que lean, pero que por ahí no hace falta en el contexto de un paper citar, por ejemplo, a Foucault, más que como algo de inspiración de ustedes, ¿sí? Si alguno de ustedes va a trabajar, por ejemplo, no sé, derechos humanos en situaciones de encierro, pienso en el estado de las cárceles, sí, está bien, todos tenemos la idea de disciplina y la idea de la cárcel de Michel Foucault, pero lo interesante en ese caso es ir a buscar los reportes que hay sobre estado de violación o no de derechos humanos en las cárceles de Buenos Aires, o en las cárceles federales, o en las cárceles bla, 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 de X tiempo. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Mauge, quedó claro esto? ¿Sí? Mauge dice que sí, así que yo confío en Mauge, ¿eh? Es mi única interlocutora en este momento. Bien. Hasta yo voy a hacer una ISP después de esto. Mauge va a ser una ISP, así me gusta, bien.
Y por último, queda más esta parte, que es un poco de pensar cómo responder la pregunta. Como les decía, esto va a entrar en el punto 7 de estrategia metodológica. Para esto también les pido que vayan a revisar la bibliografía y además de la bibliografía, ese Google Drive colaborativo que les mandé sobre diferentes formas de hacer investigación en este contexto tan raro de encierro y para ustedes a su vez remoto o distante. En este sentido, de vuelta, traten de combinar fuentes secundarias con fuentes primarias. Esto es, si pueden hacer una entrevista está buenísimo, pero si no, trabajen con formatos, con fuentes secundarias, con referencias bibliográficas. Algo que es importante y que ya se los voy a decir en un mail es que por este semestre vamos a aceptar ISPs que no necesariamente tengan una bajada empírica más que bibliográfica. Es decir, que por ahí no necesitan hacer entrevistas virtuales o un análisis de medios o un análisis de redes. Bien, pero de cualquier manera sí trabajaría en un plano de contacto con la realidad. Y por último, esto es algo que es difícil de pensar ahora, pero es tentativo nuevamente, es solo para pensar un orden. Bueno, a ver, ¿cómo me gustaría que fuera mi investigación, mi reporte, mi ISP report? Bueno, y entonces ahí escribirían muy tentativamente cómo se imaginarían que harían su ISP. Acá, mira, no está el cronograma, no lo puse, lo voy a agregar ahora, total estoy en modo de edición. Hey, ahí está. Pensar la factibilidad no es solo un tema, digamos que es formal, que se tiene que completar, porque en todas las propuestas de cualquier agencia que ustedes se presenten, hay que completar la factibilidad. Y va a ser un Spanglish. Piensen, bueno, esto que quiero hacer, ¿se puede hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Tengo los medios, tengo conexión, tengo tiempo? ¿Es algo que yo sola o solo puedo hacer? ¿O necesito de un equipo de gente analizando datos? ¿Sí? 4 semanas, ustedes solos, piensen en algo acotado. Y por último, como ya les dije antes, trabajen con un cronograma. Un cronograma lo vamos a ver en las próximas clases también, cuando pasemos ya, estemos por dar el salto al periodo ISP. Un cronograma es muy ordenador, la idea es que quizás de las 4 semanas dividan como en 3 partes, una primera semana donde ustedes tengan un cierre de su propuesta con su advisor, que terminen por ahí de tener claro el marco teórico, la pregunta, el caso, como poner a punto la propuesta, empezar a hacer los primeros contactos en caso de que vayan a hacer entrevistas, o empezar a recopilar los datos para hacer su corpus de material empírico. Entonces, entre la primera y la segunda semana, ya empezar a trabajar en esta recopilación y construcción de datos. La tercera semana quizás tratamos de empalmar la construcción de datos con el análisis, y por último dejamos los últimos quizás 10 días para, a ver, yo lo planteo de forma sucesiva y lineal, pero esto es más bien circular, porque uno quizás hace una entrevista o empieza a analizar y va notando nuevas categorías de análisis o nuevos findings, entonces vuelve a hacer otra entrevista tomando estos temas en cuenta, etcétera. Pero bueno, la última semana o 10 días la dejamos para terminar de analizar y escribir y corregir. Más o menos esa es la idea. Quizás en los ejemplos de ISP Proposal que hay en los primeros ejercicios que hicimos en Moodle, pueden ver cómo son los cronogramas que hicieron otros compañeros. Igualmente también
recuerden que en la guía de ejercicios de ISP hay un ejercicio que ustedes lo hicieron, que era el análisis de un ISP proposal, que tiene muchas preguntas, y cada pregunta está muy desagregada, es muy detallada. La idea es que ustedes usen esas preguntas para analizar, hacer como un propio assessment de su ISP proposal, ¿sí? Bueno, creo que es todo lo que tenía para decir sobre el tema, casi no respiré, así que espero que les sirva esto y que les dé alegría para trabajar. Saben que nos pueden escribir por cualquier cosita, ojalá vean este video clase, que no es muy largo, y bueno, acá estamos. Les mandamos un beso grande y a trabajar. Chao.